Bienvenidos a la Cátedra de Administración Tributaria en la Gerencia de Proyectos. En esta oportunidad vamos a analizar las disposiciones más importantes a conocer establecidas en la Ley de Impuestos sobre la Renta y su reglamento. Las disposiciones que contempla la Ley de Impuestos sobre la Renta y su reglamento que debemos prestar atención desde un inicio es conocer los tipos de sujetos pasivos que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta, la definición de enriquecimientos gravables, la disponibilidad de la renta, cuáles son sus momentos y qué se persigue con esto, la definición y origen de los enriquecimientos exentos y exonerados, la definición de base de exención y conocer las tarifas establecidas en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta son aquellas personas naturales o jurídicas que están obligadas al cumplimiento de lo establecido en la ley. Así tenemos un primer grupo compuesto por las personas naturales residentes en Venezuela y las personas jurídicas domiciliadas en Venezuela, cuya fuente de enriquecimiento esté situada dentro de Venezuela. Ya este grupo, bajo esta condición, si sus enriquecimientos son obtenidos dentro de Venezuela, entonces forman parte del grupo de los sujetos pasivos al impuesto sobre la renta, por una parte. Y por la otra tenemos a las personas naturales no residentes y las personas jurídicas no domiciliadas en Venezuela, cuya fuente de enriquecimiento se genere dentro del territorio de Venezuela. Estos dos grupos, formados por cuatro tipos de sujetos pasivos, forman parte de los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. El domicilio o residencia en términos tributarios son sinónimos. Ambos se refieren a la permanencia o la constitución en el país según sea el sujeto pasivo. Esto está establecido en el artículo 30 del Código Orgánico Tributario. Las personas naturales residentes son aquellas que hayan permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días en un año calendario o en el año inmediatamente anterior al ejercicio al cual corresponda determinar su tributo. Es decir, que una persona natural para tener la cualidad de persona natural residente tiene que haber permanecido en el país más de 183 días en el año inmediatamente anterior al ejercicio que corresponda determinar el tributo. Y las personas naturales no residentes son aquellas personas que han permanecido en otro país por un periodo continuo o discontinuo superior a 183 días y que hayan acreditado haber adquirido la residencia para efectos fiscales en ese otro país. Cuando esa persona se haya residenciado desde el punto de vista fiscal en otro país y venga a Venezuela a obtener enriquecimiento, entonces será tratado como persona natural no residente. La residencia de las personas naturales no tiene nada que ver con la nacionalidad. Usted puede ser venezolano no residente, ¿okay? Porque eres un venezolano pero estás fuera del país con más de 183 días. Pero también puede ser un extranjero residente a los efectos tributarios en Venezuela porque el ejercicio anterior usted permaneció más de 183 días. Así que la residencia no tiene nada que ver con la nacionalidad. Asimismo tenemos las personas jurídicas domiciliadas, son aquellas empresas constituidas en el país o que se hayan domiciliado en él conforme a la ley. Y las personas jurídicas no domiciliadas, aquellas empresas constituidas jurídicamente en el extranjero. Este es el universo de sujetos pasivos o contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta. Las personas naturales residentes, las personas naturales no residentes, las personas jurídicas domiciliadas y las personas jurídicas no domiciliadas. Vamos a conocer la definición y el alcance de lo que es ejercicio fiscal y año civil. El ejercicio fiscal sencillamente es el periodo en el cual los contribuyentes están sujetos al cumplimiento de la obligación tributaria determinado en la ley. La ley dice cuál es el ejercicio fiscal. La ley puede establecer que el ejercicio fiscal sea un año, el ejercicio fiscal puede ser un mes, puede ser un periodo el que realmente establezca la ley. También es el periodo el cual se encuentra sujeto a la obligación de la aplicación del tributo. Quiere decir que, por ejemplo, la ley de impuestos sobre la renta establece que para gravar la renta debe ser anual
entre otras condiciones, ¿no? Debe ser anual, dentro de un año. Ese es el ejercicio fiscal. En cambio, el año civil, como tal, es el periodo de 12 meses que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Quiere decir que el ejercicio fiscal no necesariamente tiene que ser igual al ejercicio fiscal. En el caso de las personas jurídicas, ellos pueden establecer un ejercicio fiscal en un calendario al cual les sea de su conveniencia. Por ejemplo, ellos pueden decir que su ejercicio fiscal comienza el 1 de julio de cada año y termina el 30 de junio del año siguiente. Eso es a conveniencia, dependiendo del tipo de industria, el tipo de sector que trabaje, pero esta condición debería o debe estar establecida en el registro mercantil o el acta de constitución de la empresa. Para las personas naturales, en este caso las personas naturales residentes, no tienen esa potestad de cambiar el ejercicio fiscal a su antojo. El ejercicio fiscal sí va a ser igual a su año civil, y entonces para las personas naturales residentes el ejercicio fiscal va a comenzar el 1 de enero y va a terminar el 31 de diciembre todos los años. El enriquecimiento es todo incremento patrimonial que obtenga una persona natural o jurídica en un periodo de tiempo. Eso es el enriquecimiento. ¿Cuánto se ganó usted desde el comienzo del ejercicio fiscal, desde el 1 de enero, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre? Todas las operaciones que hizo, todas las operaciones que realizó, todas las operaciones que materializó desde el punto de vista de actividad mercantil. Al final de año se saca un resultado y se obtiene la diferencia entre los ingresos y los gastos y se determina si hubo o no hubo enriquecimiento. El enriquecimiento sencillamente es la diferencia que hay entre cuando un contribuyente comienza un ejercicio fiscal, tiene una situación patrimonial determinada, en este caso patrimonio 1, y al terminar ese periodo, ese tiempo, si hay un enriquecimiento, el patrimonio se eleva en cuanto a valor de negocio se refiere en ese periodo de tiempo. La diferencia que hay entre el patrimonio final y el patrimonio inicial en términos globales es lo que vamos a considerar como enriquecimiento. O sea, la ganancia que obtuvo el contribuyente incrementó su patrimonio de la situación 1 o de la posición 1 a la posición 2. De esta manera, los enriquecimientos netos anuales y disponibles obtenidos en dinero o en especies por las personas naturales y las personas jurídicas están sujetas al impuesto sobre la renta. Ese es el objetivo primordial de la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, una ecuación para determinar el enriquecimiento neto, tenemos que el enriquecimiento neto va a ser igual al ingreso bruto menos los costos y las deducciones. Los costos incluye, por supuesto, los costos directos para la producción de esa renta, ¿no? En el caso del ejemplo de un fabricante de envases plásticos, ¿no? Toda la materia prima que se utiliza, la mano de obra, la maquinaria, el proceso, el embalaje, para tener ese plástico disponible para la venta, se puede considerar como costos de producción de esa renta. Mientras que las deducciones, de una definición de carácter tributario, que es igual a los gastos a nivel contable, son aquellos gastos que se incurren en forma global para obtener ese enriquecimiento o esa renta o ese ingreso bruto. Entonces el enriquecimiento neto es igual al patrimonio, al incremento del patrimonio, y esto es, el incremento del patrimonio se convierte entonces en la base imponible. La base imponible va a ser entonces la valoración monetaria del hecho imponible. Y el hecho imponible es el presupuesto establecido en la ley para definir el tributo. En la ley de impuestos sobre la renta, en su artículo primero, establece que va a gravar el enriquecimiento neto anual y disponible obtenido en el ejercicio fiscal. Ese es el hecho imponible, la ganancia que usted tenga en los términos de anualidad, de ser neto y de ser global y disponible, por supuesto. En la ley de impuestos sobre la renta, el hecho imponible es la ganancia obtenida por el sujeto pasivo. Entonces allí es donde tiene la participación el fisco nacional a través de la ley del impuesto sobre la renta. Por otra parte, tenemos el ingreso bruto, que incluye todo el ingreso que se obtiene en cualquier operación de venta o prestación de servicio.
términos contables, el ingreso bruto es lo que se denomina venta bruta. Es decir, que todo el ingreso que obtiene en términos primarios por las operaciones comerciales de un contribuyente, persona natural o persona jurídica, es lo que se va a considerar como ingreso bruto. El ingreso bruto, desde el punto de vista tributario, que lo establece el artículo 21 de la ley, se puede visualizar de la siguiente manera, se puede obtener de la siguiente manera. Tenemos el ingreso bruto menos los costos de producción necesarios para producir la renta, nos da como resultado la renta bruta. En términos contables, esto tiene la misma connotación, pero distintos conceptos, pues. El ingreso bruto se convierte en venta bruta menos los costos de producción, que son iguales, y el resultado para efectos fiscales, que es la renta bruta, a los efectos contables se denominará utilidad bruta en ventas. La legislación tributaria, la ley de impuestos sobre la renta, establece algunas exclusiones, algunas partidas que se excluyen del ingreso bruto y solo aplica para las personas naturales residentes, según lo establece el artículo 17 de la ley. O sea que a los ingresos brutos no todo lo que se ingresa se va a considerar como ingreso bruto para determinar la renta bruta, porque el ingreso bruto inicialmente es para determinar la renta bruta previa deducción de los costos de producción. El legislador establece entonces algunas partidas que son excluidas, o sea, no se incluyen en el ingreso bruto. Así tenemos la enajenación de la vivienda principal bajo ciertas condiciones, los gastos de representación que reciben algunos ejecutivos de las organizaciones, los viáticos que reciben los ejecutivos y algunos empleados de esas organizaciones, y los enriquecimientos sujetos a impuestos proporcionales. Hay algunos enriquecimientos que están sujetos a impuestos proporcionales, entonces esos enriquecimientos ya se excluyen de determinadas condiciones del ingreso bruto. En cuanto a la vivienda principal, su definición en términos genéricos es aquella unidad de vivienda que está registrada como tal ante la administración tributaria. Es decir, que todo contribuyente, persona natural, tiene la disposición de ir a la administración tributaria y registrar una unidad o su unidad de vivienda familiar, la cual sirve como asiento familiar. Una persona natural puede tener varios inmuebles, varias viviendas, pero solo una será considerada como vivienda principal, a la cual le van a emitir un certificado. Un certificado que valida, que comprueba, que certifica que esa unidad de vivienda, previa comprobación de los documentos de propiedad correspondientes, es la vivienda principal de ese titular. El producto de la venta de la vivienda principal va a ser excluido de los ingresos brutos bajo determinadas condiciones. Así lo establece el artículo 17. Primero, la venta de esa vivienda, o la vivienda, perdón, para ser enajenada, debe estar inscrita en la administración tributaria como vivienda principal. Si el precio de venta de esa vivienda principal es mayor a la inversión en una nueva vivienda principal, la diferencia se debe declarar como ingreso bruto, y esto es válido dentro de los 2 años siguientes a la enajenación de la vivienda. Quiere decir que si usted vende una unidad, por ejemplo, en 1 millón de bolívares y compra una en 800.000, esa diferencia, porque vendió más y compró más barato, cosa que sucede en otros lados, esa diferencia de 200.000 va a ser incluida a los ingresos brutos de ese ejercicio fiscal, y tienes que hacerlo dentro de los 2 años siguientes. Si pasan esos 2 años siguientes, entonces vas a tener que incluir la totalidad del ingreso obtenido por la venta. Esta operación se debe notificar al CENIAT cuando se hace la sustitución de la vivienda principal. O sea, vendo mi vivienda y compro otra vivienda principal, entonces voy y participo. Mira, acabo de vender mi vivienda y voy a registrar esta nueva vivienda. En el caso de que la vivienda no haya sido notificada dentro del lapso correspondiente, que debe estar a los 30 días, usted cuando quiere una vivienda sencillamente tiene 30 días para notificarle al CENIAT que ha adquirido una vivienda principal para que haga su registro correspondiente. Si no lo ha hecho,
o no fue notificada como vivienda principal, entonces debe justificar que lo fue durante los 4 años antes, por lo menos de los 4 años anteriores. Así que ahí comienzan entonces a prevalecer la presentación de algunos recaudos adicionales, como la certificación del condominio, que usted vive allí como propietario, quizás de la comuna que corresponda, el consejo comunal o la jefatura que esté dentro de la parroquia, para que emita un certificado bajo determinadas condiciones de que usted reside o ha residido allí en los últimos 4 años. Estos trámites, todo estos protocolos que se establece para las personas mayores de 60 años que enajenen su vivienda principal están excluidos de estas consideraciones. En cuanto a los gastos de representación y viáticos, que también son excluidos de los ingresos brutos, estos son partidas asignadas a empleados para atender asuntos relacionados directamente con los intereses de la empresa. Precisamente por eso se excluyen, porque son un gasto, entre comillas, un ingreso dinerario que le llega a las personas de alguna manera, en forma directa o indirecta, para que represente alguna diligencia, algunos intereses de la empresa. Así tenemos que los gastos de representación son partidas asignadas a altos ejecutivos, gerentes, directores, administradores, altos ejecutivos, que por su naturaleza de sus funciones representen la empresa a la cual pertenecen. Estas asignaciones generalmente no la maneja directamente la empresa, la maneja directamente la empresa y no le corresponde al beneficiario de ese gasto justificación contable. Quiere decir que el manejo contable, los comprobantes contables que generen este tipo de pagos, este tipo de gastos, seguramente van a través de la administración de la empresa. Estos gastos de representación incluyen gastos para altos ejecutivos, como habíamos dicho, y puede incluir el gasto de la vivienda, el gasto del club al cual pertenece esa vivienda, o afiliar al ejecutivo a un determinado club para hacer reuniones de negocio, agasajos de negocio, quizás los vehículos de transporte, las comunicaciones, el colegio de los hijos, el sistema de seguridad, entre otras cosas que seguramente pueden estar negociadas o establecidas dentro del paquete que correspondería a un ejecutivo de estos niveles o de estos altos niveles. Por otra parte, tenemos que los gastos por conceptos de viático son asignaciones al personal de una organización que presta servicios personales bajo relación de dependencia a los fines de cumplir con una gestión o una encomienda a favor de esta organización. Estas asignaciones generalmente deben ser justificadas contablemente por parte del beneficiario. Es decir, que estas son asignaciones que le dan a las personas, a determinados funcionarios, independientemente de su nivel, de cualquier nivel de la organización que se requiera trasladar de un lugar a otro, bien sea dentro del país o fuera, para cumplir una misión determinada. Pero son justificables porque le asignan una partida dineraria para gastos de alimentación, de transportación, de alojamiento y de otros gastos necesarios para cumplir su misión, y él sencillamente de vuelta lo que va es a justificar con los comprobantes correspondientes el gasto del total o parcial del monto asignado. Por eso es que estos dos conceptos, el gasto de representación y los viáticos, no forman parte de los ingresos brutos, porque aunque podrían ser ingresos que lleguen directamente a los bolsillos de los contribuyentes, esto no es producto de un esfuerzo de trabajo o de ningún tipo de negocio. Sencillamente lo paga las empresas para sus intereses propios. Por supuesto, estas asignaciones dinerarias no forman parte del ingreso bruto del beneficiario. Y las partidas de impuestos proporcionales, pues hay un impuesto proporcional en la ley de impuestos sobre la renta por enajenación de bienes de inmueble y corresponde al 0,5 del precio de venta. Es decir, toda la enajenación de bienes inmuebles están sujetas a este impuesto proporcional del 0,5% del precio de venta, de acuerdo a lo que establece el artículo 86. Es importante aprovechar la oportunidad de que este impuesto lo paga el propietario del inmueble que se enajena. Y han habido casos en que en operaciones de compra-venta, algunos vendedores, algunos propietarios,
como que obligan a los compradores a pagar o asumir este costo por, por como disfrazarlo de la operación que corresponde. Y esto no es así. Este impuesto lo debe pagar es el beneficiario de la venta, o sea, el propietario. Está obligado a este pago, no el comprador. El comprador va a pagar ese impuesto cuando él venda en su oportunidad ese inmueble que acaba de comprar. Entonces hay vendedores que disfrazan la cosa. ¿Por qué no lo debe pagar el comprador? Porque si el comprador lo paga, lo está pagando en nombre del vendedor, el vendedor es el que se va a beneficiar con la rebaja de este anticipo, porque esto es un impuesto que se considera como un anticipo, el impuesto sobre la renta y a la declaración definitiva de renta, al cierre del ejercicio fiscal. Entonces el que va a disfrutar de este pago, que no lo erogó de su bolsillo, va a ser el vendedor y no va a ser el vendedor y lo paga a costa del comprador, y no es lo que se establece justamente y linealmente. Este impuesto es aplicable a las siguientes operaciones: enajenación de bienes inmuebles o sus derechos a título oneroso. Cualquier enajenación de bienes inmuebles a título oneroso, o sea, con intenciones de obtener una utilidad, bueno, usted como vendedor debe pagar el 0,5%. Como aporte de tales bienes o tales inmuebles a capitales de sociedades. El aporte mío va a ser un inmueble, un local, una oficina, un edificio, un galpón. Y cuando las sociedades entreguen a sus socios liquidaciones o reducción de capital o distribución de utilidades. Puede llegar al caso que una sociedad se tiene que liquidar y reparte sus bienes, sus activos, y entre eso le toca a alguien un determinado inmueble, entonces se considera como una enajenación. Recuerden que enajenación es la cesión de la propiedad como tal, incluye la venta, la donación, ¿okay? Entre otros. Entonces, en este tipo de liquidaciones, o sencillamente se pagan utilidades, se distribuyen utilidades no distribuidas, utilidades acumuladas, y le corresponde entonces a entregar un inmueble a determinado beneficiario y se tiene que hacer la transferencia de la propiedad y se paga el impuesto. Cuando no aplica este impuesto, bajo las siguientes condiciones: cuando el inmueble ha sido asignado o declarado como vivienda principal, o cuando la operación es inferior a 3.000 unidades tributarias, cosa que en este momento está fuera de todo contexto, porque el cuadro de unidades tributarias, de unidad tributaria, está fuera de toda línea, dado los niveles inflacionarios, y esto ya eso es un saludo a la bandera en este caso. Por supuesto, este impuesto es autoliquidable y se considera un anticipo. Es autoliquidable porque hay una planilla especial para ello que el beneficiario, el propietario del inmueble debe llenar y debe preparar los datos allí, consignarlo en un banco, pagarlo y recibir el comprobante de pago, y debe ser presentado ese comprobante de autoliquidación a la autoridad del registro correspondiente para poder proceder legalmente a la enajenación del inmueble, ¿no? Los ingresos brutos percibidos se incluirán, por supuesto, para los fines de la determinación de la renta global neta gravable. La enajenación de bienes, hay una enajenación de bienes que son susceptibles a la ley de impuestos sobre la renta, y estos van a poder gozar de un beneficio de ajuste por inflación. O sea, en las operaciones de enajenación de bienes susceptibles al impuesto sobre la renta, que generan ingresos que hay que declarar, esta enajenación pueden gozar del beneficio del ajuste por inflación. Eso lo establece el artículo 175 de la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, para esta determinación se establece lo siguiente: el valor del costo de adquisición y la mejora de bienes enajenados podrán ser actualizados por efectos de la inflación con base a la variación del índice de precios al consumidor entre la fecha de su adquisición y la fecha de enajenación. Es decir, yo determino a través de mi documento cuándo compré, y en el momento que voy a vender, en ese periodo voy a determinar la variación del índice de precio al consumidor. Y ese índice de variación, ese valor de variación de los índices entre la fecha de adquisición en el momento en que compré el inmueble y la fecha en que estoy vendiendo, lo voy a aplicar al valor de la adquisición. El resultado del valor inicial actualizado nos va a dar un valor actualizado,
un valor inicial actualizado, se va a deducir del precio de enajenación a los fines de la determinación de la renta gravable. Así tenemos que para obtener la variación del índice de precio, como establece la norma, vamos a considerar el índice de precio de la fecha de la adquisición y el índice de precio de la fecha de la enajenación. Y esa variación de índice de precio se lo vamos a aplicar al costo histórico. Y esto nos va a dar como resultado lo que vamos a denominar como valor ajustado por inflación. Y entonces determinamos el precio de venta y le restamos el valor del ajuste por inflación, nos va a determinar la renta gravable. Este es en el caso de que el precio de venta sea mayor al resultado del valor de ajuste por inflación de ese inmueble. En caso de que sea contrario, que el precio de venta sea menor al valor del ajuste por inflación, entre comillas nos va a resultar esa pérdida, pero esa pérdida no va a ser considerada como tal. Entonces, esto sencillamente mucha gente lo desconoce y pasa por alto, y entonces la operación se hace en términos brutos, o sea, compré a 1000 y vendí a 5000 y la diferencia es 4000, entonces eso sería mi renta, mi ingreso bruto. Pues si no considera los efectos del ajuste por inflación. En cambio, si esos 1000 los ajustamos por inflación, los comparamos con el precio de venta, vemos si tenemos la posibilidad de declarar más o menos o ninguna renta, ingreso bruto por esa operación. Para considerar que una renta está sujeta al impuesto sobre la renta, se debe hacer referencia a 4 conceptos que deben presentarse en forma simultánea. Reiteramos esto porque esto es importante tenerlo claro ya cuando estamos hablando de los conceptos más importantes establecidos en la ley de impuestos sobre la renta. Así tenemos el enriquecimiento neto. En segundo término, el enriquecimiento que sea disponible. En tercer término, que el enriquecimiento sea global y que el enriquecimiento sea anual. Estos 4 elementos deben tener una presencia simultánea a los fines de poder determinar si estamos dentro de una posición o una operación sujeta al impuesto sobre la renta. Estos conceptos deben presentarse en forma simultánea en cualquier operación que incremente la situación patrimonial del sujeto, a fin de considerar que lo que se analiza corresponde a materia gravable del impuesto sobre la renta. Si alguno de estos elementos está ausente en la operación, entonces no estamos hablando de impuesto sobre la renta, estaríamos hablando de otro impuesto que ya no tiene nada que ver con impuesto sobre la renta. Muy bien, el enriquecimiento neto, como hemos dicho en anteriores oportunidades, es el incremento del patrimonio que resulta después de restar de los ingresos brutos los costos y las deducciones permitidas. Así tenemos que el enriquecimiento neto es igual a ingreso bruto menos la sumatoria de los costos y las deducciones. A los efectos de la determinación del enriquecimiento neto de fuente territorial tenemos la siguiente ecuación lineal: ingresos brutos menos costos renta bruta menos deducciones enriquecimiento global neto global más o menos el ajuste por inflación nos da como resultado el enriquecimiento neto gravable. Y aquí están cada una de las normas dentro de la ley de impuestos sobre la renta que establecen la determinación de cada uno de esos conceptos. Y a los efectos de la determinación de la renta, el enriquecimiento neto de fuente extraterritorial, consideramos la misma ecuación lineal, pues. Ingreso bruto menos costo igual a renta bruta menos deducciones, enriquecimiento global neto más o menos ajustes por inflación nos da el enriquecimiento global neto. La sumatoria de los enriquecimientos global neto de fuente territorial y la de fuente territorial nos va a dar entonces lo que vamos a conocer o definir como renta mundial gravable. La ley de impuestos sobre la renta establece determinados enriquecimientos como enriquecimientos netos gravables, los cuales no admiten costos y deducciones. Es decir, que hay partidas que son ya de por sí enriquecimiento neto gravable, lo que implica que no admite costos ni deducciones. Son enriquecimientos netos gravables de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta, que establece en el artículo 31 los sueldos, salarios y demás remuneraciones similares obtenidos por la prestación de servicios personales bajo la relación de dependencia. Todo lo que sea sueldos, salarios y remuneraciones similares
que se obtengan bajo relación de dependencia en una organización, o sea, formas parte de una nómina, son enriquecimientos netos gravables. No admite costos ni deducciones. Alguien se preguntará, pero bueno, yo tengo costos de transporte escolar, de colegio, de luz, de gas, de telefonía celular, de cable, de condominio, pero esos gastos se consideran en otro aparte, de otra manera, y se clasifican de otra forma. Entonces, para los efectos de la determinación de la renta neta gravable, los enriquecimientos por sueldo, salario y demás remuneraciones similares son enriquecimientos netos gravables. Y hay que tener en cuenta que no admiten costos de deducciones. Otra partida que se considera como enriquecimiento neto gravable son los intereses provenientes de préstamos y otros créditos concedidos por instituciones financieras que están constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país. Entonces ya no hay admisibilidad de lo que son costos y deducciones. Una renta se considera disponible al momento en el que el beneficiario puede hacer uso de ella, tanto de hecho como de derecho. Estamos hablando entonces de la disponibilidad de la renta. La disponibilidad de la renta se considera disponible cuando yo puedo hacer uso de ella. Sin embargo, las normas tributarias consideran 3 momentos para determinados grupos de ingresos o de rentas en cuanto a determinación de su disponibilidad. El primer momento de la disponibilidad de renta es el momento del pago o del abono en cuenta. Ya hemos definido anteriormente que es pago o abono en cuenta, sencillamente es el reconocimiento contable de una obligación de pago, una obligación comercial, el pago de una factura, el pago de una cuenta. Cuando yo contablemente registro que ya yo emití el pago, el medio de pago para cumplir con esa obligación, ya yo tengo registrado en mi registro contable, valga la redundancia, tengo registrado la operación del pago o el abono en cuenta. Eso es otra cosa, que la persona retire el pago o se dé cuenta después, pero yo en el momento que hago la transacción, la operación contable, el registro contable, ya en ese momento se extingue esa obligación. Aquí entra en esas consideraciones, para que sea considerado disponible en el momento del pago del abono en cuenta, los que reciben los propietarios de inmuebles por contratos de arrendamiento o su arrendamiento de esto, ¿no? También entran las operaciones que definen el uso goce de patentes, marcas, derechos de autor y derechos de explotación de un recurso natural. Los dividendos también son considerados disponibles en el momento del pago de abono en cuenta. Los sueldos, salarios y demás remuneraciones, que ya hemos clasificado como enriquecimiento neto gravable. Los honorarios profesionales que perciben los independientes que no están bajo relación de dependencia laboral. La enajenación de bienes inmuebles. O sea, yo vendo un inmueble y si me pagan inmediatamente está disponible en el momento del pago de abono en cuenta. Y lo que se obtenga por ganancias fortuitas, por supuesto ganancias fortuitas legales. Estamos hablando de juegos, apuestas y juegos de invite y azar, pero que estén reglamentadas oficialmente. Todas estas operaciones son consideradas disponibles a los efectos tributarios en el momento del pago de abono en cuenta. O sea que en el momento de recibirlos, en el momento que se recibe ese dinero ya disponible para poder hacer con ello lo que se tenga que hacer, entonces estamos obligados ya a incluirlo dentro de la partida de ingresos brutos del contribuyente en el ejercicio fiscal. Otro momento en que se considera la disponibilidad de la renta es en el momento del beneficio proporcional. Y aquí entran entonces operaciones en mayores de un año, que se vaya materializando pagos parciales por más de un año. Entonces lo que no corresponde a este año en curso no está debidamente proporcionado, no se ha devengado proporcionalmente. Lo que está mayor a un año se va a devengar proporcionalmente cuando se vengan los siguientes años. Así tenemos todas aquellas operaciones cuyo producto se ha recuperado en varias anualidades, operaciones mayor de un año. Las operaciones más comunes para esta categoría son las cesiones de crédito y operaciones de descuento, los provenientes de créditos otorgados por las instituciones financieras y de seguros. O sea, todas las operaciones de crédito que se hagan son consideradas entonces disponibles en el momento en el ejercicio fiscal de la proporcionalidad que se establezca para ese ejercicio. Independientemente de que lo cobre o no lo cobre. Si no lo cobra y termina el ejercicio fiscal, lo que se proporcionalmente correspondió a ese año por ese crédito, tienes que considerarlo como renta disponible y tienes que declararlo como ingreso bruto obtenido, aunque no lo haya cobrado.
Si lo ha cobrado, por supuesto, aún más, ¿no? Y el otro momento va a ser el momento en que eso causado. Y esto de causado es el momento de registrar la operación. O sea, se hace la transacción, si ahí no hay pago, igualito se considera disponible en ese momento. Y así tenemos todas las operaciones de compra-venta de bienes y servicios, excluyendo por supuesto las operaciones inmobiliarias. Estas operaciones incluyen las ventas a crédito, todas las ventas a crédito, menores a un año, dentro del ejercicio fiscal, que no se hayan cobrado, independientemente de que no se hayan cobrado, son consideradas como disponibilidad y por lo tanto deben incluirse en los ingresos brutos. Hay dos conceptos interesantísimos en la norma tributaria que se habla siempre de la exención y la exoneración. La exención y la exoneración son dos figuras que otorgan un beneficio fiscal bajo cierta condición y bajo cierto origen también. Eso lo establece el artículo 73. Así tenemos que ambas figuras se refieren a la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria. O sea, una partida que esté exenta puede estar exenta total o parcial del cumplimiento de esa obligación tributaria. Y una partida que esté exonerada también puede estar exonerada del pago parcial o total de esa obligación tributaria. Eso lo define las normas, ¿no? Su diferencia radica, la diferenciación que hay entre exención y exoneración radica en su fuente u origen, ¿no? La exención es la liberación o la dispensa parcial o total de la obligación tributaria otorgada por el legislador, por la ley, es decir, está contemplada en la propia ley. La ley establece cuáles son las partidas o los conceptos que están exentos. Por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado, en su artículo de exenciones, establece que están exentos del pago del impuesto del valor agregado determinados productos como por ejemplo la leche, el huevo, el pollo, la carne, el azúcar, algunos granos, algunos cereales, y la lista es limitada, la lista es muy explícita, no hay interpretación análoga a lo que se establece, es lo que está allí y punto. La ley de impuestos sobre la renta establece también unos criterios para determinar la exención de la ley de impuestos sobre la renta. En cambio, la exoneración es la liberación parcial o total de la obligación tributaria otorgada por el Ejecutivo Nacional previa autorización de la ley. O sea, para que haya exoneración, la ley debe darle las facultades al Ejecutivo Nacional en Consejo de Ministros para establecer la exoneración a determinada, y esto está dirigido principalmente a sectores industriales de la economía nacional. La exoneración es una figura que se utiliza como una medida de incentivo a la producción, incentivo a la reinversión para reactivar sectores que están un poco deprimidos en el contexto económico y que ese monto que se iría a pagar de impuestos se reinvierta en la misma producción de la renta en posteriores y subsiguientes ejercicios fiscales. El asunto está en que si la exoneración no se administra adecuadamente, porque el hecho de que esté exonerado un contribuyente no implica que no va a pagar impuestos y ya, y se acabó y no paga. No, tiene que cumplir con todos sus requisitos, con todos sus deberes formales, declaración de impuestos, registros contables y todo esto, y determinar la renta neta gravable y determinar que esa renta está exonerada y que esa renta se reinvierte, que esa renta se reactiva dentro del mismo contexto industrial al cual pertenece, no debería haber problema. Pero si se descuida la administración y control de las exoneraciones y se otorgan exoneraciones a diestras y siniestras, sencillamente lo que va a producirse en términos a mediano plazo sería un hueco fiscal inmenso que va a ir en contra de lo que es la rentabilidad, entre comillas, del presupuesto nacional, porque esos déficits fiscales que existen a través del concepto de exoneración, por ejemplo, va a traer como mella endeudamiento público interno o externo para poder cubrir partidas que no lo hace la recaudación de impuestos completa, porque hay una serie de conceptos de exoneración que de alguna manera van a hacer disminuir el presupuesto nacional
que se maneja para todos los asuntos que tiene que tener un gobierno, ¿no? Entonces, estas dos figuras son sumamente importantes, tienen que manejarse adecuadamente, y las decisiones a veces, bueno, quedan como a veces que la lista que se hace y queda la lista, pues ya. Para que haya una inclusión o exclusión de artículos o de partidas en estas cosas, debe modificarse la ley. Eso es lo que en cambio el decreto de exoneración se puede, son cortos, normalmente son a 2 años, con 2 años prorrogables, o sea que una exoneración puede durar 4 años, pero son mecanismos fiscales muy interesantes, ¿no? Para incentivar, para proteger, en el caso de las excepciones, proteger a algunos sectores, como el caso de la alimentación, servicios que establece la ley de impuesto al valor agregado, y algunos beneficios que reciben ciertos sectores más débiles económicamente dentro de la economía nacional, como los pensionados, becados, entre otras cosas. La ley de impuestos sobre la renta en su artículo 14 señala en forma taxativa los sujetos pasivos beneficiarios de la excepción. Y así tenemos, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, y todos los institutos oficiales autónomos están exentos del impuesto sobre la renta. Los agentes y demás funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República, las instituciones benéficas y de asistencia social, las indemnizaciones laborales que reciben los trabajadores por su liquidación de acuerdo a la ley del trabajo, las indemnizaciones de empresas de seguros que hacen a sus asegurados, las pensiones de retiro, jubilación e invalidez que reciben los sectores vulnerables a este tipo de conceptos, las herencias y legados. Aquí las herencias y legados lo exime del pago del impuesto de la renta, pero lo agarra por otro lado la ley de sucesiones, ¿no? Los fondos de caja de ahorros y sus intereses que organizan las empresas entre sus trabajadores, los intereses de las instituciones financieras que pagan a las personas naturales residentes por sus fondos de ahorros remunerados con intereses. Esos intereses solo para las personas naturales residentes están exentos. Las empresas estatales, nacionales y de explotación de hidrocarburos y actividades conexas por determinados enriquecimientos extraordinarios, eso se maneja de una manera muy particular. Los enriquecimientos provenientes de los bonos de la deuda pública y similares, y los montos de las becas y manutención, estudios o formación que se le asignen a determinados grupos de la población, específicamente estudiantes, que no sé, pero esos montos realmente quizás no sean muy significativos, ¿no? Desde el punto de vista de adquisición, mucho menos a los fines de impuestos, que sea una cosa que diga, oh, dejaron ingresar, ¿no? Hay algo que se extrae de la propia normativa tributaria, y es lo que se considera como base de exención, que es una figura implícita dentro de la normativa tributaria, y lo que persigue es regular de alguna forma los montos mínimos que no están sujetos al impuesto. La base de exención es aquellos montos mínimos que no están sujetos de acuerdo al establecimiento de algunas normas tributarias. En el caso del impuesto sobre la renta se establece claramente. Entonces de ahí se extrae el asunto, ¿no? Esta condición está diseñada exclusivamente para las personas naturales residentes y sus asimilados. O sea, las personas jurídicas no gozan de base de exención. Así tenemos que, para poder definir o concretar cuáles son los lineamientos de la base de exención, tenemos que ver entonces los obligados a presentar la declaración definitiva de renta. El artículo 77 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece quiénes están obligados a presentar la declaración definitiva de renta. Quiere decir que los que están obligados es porque de un monto hacia arriba, de un monto mínimo hacia arriba, están sujetos a declarar ya su movimiento. Así tenemos las personas naturales con enriquecimiento global neto mayor a 1000 unidades tributarias. Por supuesto, no vamos a considerar ahorita la significación en bolívares de la unidad tributaria, porque ha sido tan abrupto el proceso inflacionario en Venezuela en los últimos tiempos, que ya el valor de la unidad tributaria como tal ya no es significante. Uno quizás busque en cualquier lugar una persona que gane el mínimo salario y no está ganando el mínimo salarial, porque las empresas de alguna manera han buscado incrementar esos enriquecimientos de alguna manera para poder paliar las necesidades de cada quien. Cuando hablamos de enriquecimiento global neto nos referimos a sueldos y salarios. Recuerden que los enriquecimientos, las remuneraciones de sueldos y salarios y similares son considerados de un enriquecimiento global neto.
Las personas naturales con ingresos brutos mayores a 1.500 unidades tributarias. Los ingresos brutos, recuerden que son las partidas, son los ingresos que admiten costos y deducciones. Y estos son los negocios, las personas naturales que tienen una actividad profesional independiente, entre otras cosas. Las personas naturales residentes con ingresos brutos provenientes de actividades del campo mayores a 2.625 unidades tributarias. Esto siempre ha sido un saludo a la bandera. Yo nunca lo he visto una aplicación de verdad que exista en los términos de registro de operaciones. Pero bueno, ahí está. Las compañías anónimas y sus asimilados, independientemente de sus resultados, lo que implica es que cualquier resultado que obtenga una compañía anónima, una sociedad anónima, sea ganancia mínima o pérdida, la que sea, tiene la obligación de declarar sus rentas. Y las personas naturales no residentes, independientemente de sus resultados, van a tener que presentar su declaración definitiva de renta. De esa manera, la base de exención es lo que está por debajo de cada uno de esos límites. O sea, la base de exención para los sueldos y salarios es por debajo de 1.000. Todo que gane por debajo de 1.000 unidades tributarias está exento. Y todos los que obtengan enriquecimientos brutos inferiores a 1.500 unidades tributarias no están obligados. Pero válgame, pues en este momento los niveles inflacionarios hacen que cualquier operación, cualquier simple operación de cualquier producto supera 1.500 unidades tributarias. Las deducciones son egresos causados durante el año gravable, no imputables al costo, normales y necesarios para producir la renta. Así lo establece el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Este tipo de egresos debe corresponder a ingresos disponibles para la oportunidad en que la operación se realice y son imputables a la renta bruta. Fíjense ustedes que son imputables a la renta bruta. Recuerden que la renta bruta es la obtención de el ingreso bruto menos los costos. Da como resultado renta bruta, que en contabilidad se llama utilidad bruta en venta. A la renta bruta le imputamos las deducciones y entonces nos da el enriquecimiento neto. Esta es la completación de la ecuación inicial que vimos, ¿no? Del enriquecimiento neto. El enriquecimiento neto es igual a ingreso bruto menos costos y deducciones. Pues el ingreso bruto menos los costos da la renta bruta. Y la renta bruta menos las deducciones o gastos da el enriquecimiento neto. Este artículo 27 es uno de los artículos más controversiales que tiene la Ley de Impuestos sobre la Renta. Tiene muchos, pero este es el más duro, este es el más extendido, ya que la extensa lista de deducciones admisibles en muchos casos están citados en forma de aplicación abierta. O sea, yo interpreto a mi conveniencia que un gasto que yo ejerzo, que yo ejecuto en mi organización o en mi negocio, lo considero deducible bajo ciertos conceptos y lo aplico. Por supuesto, esto provoca interpretaciones al necesario interés del contribuyente, que generalmente son objetados por la administración tributaria. Y de allí nacen entonces la gran pelea, la eterna pelea entre los contribuyentes y la administración tributaria, porque ésta va a emitir reparos cuando no está de acuerdo. Por supuesto, una vez emitido el reparo, genera la multa y viene la sanción. Por supuesto, dependiendo de la naturaleza del negocio, la intención del negocio, el contribuyente va a tener una justificación para poder determinar por qué clasificó una partida deducible en determinadas condiciones que la Ley de Impuestos sobre la Renta en algún momento quizás pueda objetar. Y allí viene entonces la libre imaginación, la habilidad gerencial de los administradores, la habilidad que la tiene y muy bien puesta la administración tributaria para poder decirte quizás entre ramas o se va entre las ramas para poder decirte que no es admisible. Entonces comienza la gran pelea escalada a través de los siguientes recursos que establece la normativa del Código Orgánico Tributario. Las deducciones admisibles a términos generales que establece el artículo 27, tenemos entonces los sueldos y salarios y demás remuneraciones, los intereses de los capitales de préstamos invertidos en la producción de la renta, los tributos pagados por razón de actividades económicas y bienes productores de la renta, las indemnizaciones laborales que establecen que obtienen los trabajadores de esas empresas que no se liquidan, los gastos por depreciación y amortización de costos de los activos fijos, de la maquinaria,
las pérdidas de bienes destinados a la producción de la renta, cualquier pérdida por siniestro, por deterioro, por cualquier cosa que genere renta. Los gastos de traslado de nuevos empleados, incluidos los del cónyuge y de los hijos menores, en caso de que haya una condición de que determinados trabajadores tengan que trasladarse de un lugar a otro, dentro o fuera del país. Las pérdidas por deudas incobrables, que tiene un procedimiento de justificación. Hay que comprobar que se hizo la gestión de cobranza en muchísimas oportunidades, por muchísimos medios, por muchísimas vías, para poder entonces demostrar que la pérdida de la cuenta incobrable, ¿no? La reserva que establezca la ley y todos los demás gastos causados o pagados según el caso, normales y necesarios, hechos en el país con el objeto de producir la renta. Como verán, aquí en este último resumen queda libre imaginación o la libre disposición o conveniencia del contribuyente de poder clasificar una partida deducible que el impuesto de la renta pueda rechazar por alguna razón. Hay cosas y operaciones que se pueden hacer en función de la obtención de la renta que quizá la administración de tributario en determinados conceptos o de determinadas condiciones dice que no, que eso no es necesario para la producción de la renta. Imagínese usted cualquier cosa que pueda ser objetada bajo estas razones. Y para finalizar, vamos a conocer el concepto de las rentas presuntas, que son aquellos ingresos brutos que obtienen las personas naturales y jurídicas que no están domiciliadas en el país. Esto lo establece el artículo 34 y 49 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Estas partidas, como no están bajo el control de la Administración Tributaria Nacional, entonces se presumen rentas, o sea, se le clasifica como renta. Y a través de algunos acuerdos, algunos acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Basilea, se llegan a unos consensos generales y entonces, dependiendo de la naturaleza del contribuyente o las operaciones que hagan este contribuyente, se determina determinada base imponible en función de sus ingresos brutos para cobrarle una parte del impuesto en el país donde se origina la renta, en este caso en nuestro país, y luego ellos podrían acreditar ese pago de impuestos en las normativas que tienen en su país de origen. A los efectos de la determinación del enriquecimiento neto gravable de las rentas presuntas se aplica una base imponible, considerando su clasificación. Aquí tenemos entonces los productores de películas en el exterior y similares para el cine y la TV. Estas personas o estas operaciones que se generan en el país por este tipo de servicio, la base imponible va a ser el 25% del ingreso bruto que obtengan en operación. Para las agencias de noticias internacionales, el 15% del ingreso bruto. Para las agencias o empresas de transporte internacional, la base imponible va a ser el 10% del ingreso bruto de la operación. La remisión al país de mercancías en consignación, la base imponible va a ser el 25% del ingreso bruto. Para las empresas de seguros y reaseguros no domiciliadas en el país, aquellas primas que pagamos a empresas que están fuera, la base imponible va a ser el 30% del ingreso bruto. Las actividades profesionales no mercantiles, es decir, los honorarios profesionales que obtengan las personas naturales, se considera, o jurídica, ¿no? Que sean honorarios profesionales no mercantiles, la base imponible va a ser el 90% del ingreso bruto. Las operaciones de transporte entre Venezuela y el exterior y viceversa va a ser el 10% del ingreso bruto, y los conceptos de asistencia técnica o servicios tecnológicos el 50% del ingreso bruto. Por cierto, estos conceptos de asistencia técnica y servicios tecnológicos lo vamos a ver en su respectivo momento como mayor amplitud e interpretación. Hasta aquí damos por terminado entonces lo que corresponde a las disposiciones más importantes establecidas en la Ley de Impuestos sobre la Renta y su reglamento, y lo que corresponde a las tarifas lo vamos a ver en el siguiente punto, en nuestra siguiente exposición, para darle un tratamiento más dedicado, más detallado de cómo se conforman las tarifas, cómo se crean las tarifas, cómo están estructuradas las tarifas y de qué manera se aplican en nuestra próxima exposición. Por lo tanto, damos por terminado nuestra exposición acá y muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de su gran provecho.